Hola, bendiciones, mis amados hermanos. Vengo a hacer el sexto video de estos estudios que hemos estado realizando, basados en Proverbios 6, del 16 al 19, que dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos malos. Ayer sábado miramos los pies presurosos para correr al mal, y en el video de hoy domingo vamos a ver el sexto pecado, que dice la Biblia que Dios nos aborrece y nos ve como algo malvado cuando hacemos estas cosas, y que no vamos a quedar sin castigo. Es el testigo falso que habla mentira. Ser un testigo falso es como actuar como un cómplice de Satanás, completamente bajo su control. Un testigo falso dice mentiras y se convierte en un insulto social, porque causa desprestigio a los demás. Y dice la Biblia que un testigo falso no quedará sin castigo. Proverbios 19:5 dice: el falso testigo no quedará impune, y el que exhala mentiras no escaparás. Así que no pienses, mi amado hermano, que si nosotros nos hemos dado a la tarea de tener esa capacidad de dar falso testimonio contra alguien y decir yo lo vi, de decir yo lo escuché, de decir si es cierto, así fue, o no solamente eso, sino que esto va mucho más allá. Vamos a aprender cosas que tal vez nunca habíamos meditado al respecto. Cuando tú vienes y alguien te cuenta una historia y solo tienes una versión, y te das a la tarea de repetirla, en las historias siempre hay un bueno y un malo para el ser humano, y tú te das a la tarea de desprestigiar a aquel que tú consideras el malo del asunto. Y si la cosa no es así, si la persona que te contó esa historia te mintió, entonces tú te conviertes por tonto, por andar repitiendo las cosas, en un testigo falso. Y entonces te acarreas juicio por andar hablando de los demás por asegurar cosas que son mentiras. La lengua mentirosa dice mentira, pero el falso testigo hace cosas peores. Puede decir la verdad, pero en ausencia de otro testigo. Esa persona miente contra la verdad. Esa persona es indicativa de la maldad que extiende la lucha entre hermanos. En este sentido, esa persona actúa como un falso testigo que promulga la discordia entre hermanos. El séptimo pecado que vamos a hablar el día martes es el que causa discordia entre hermanos. Entonces, si ustedes ven, estos pecados van concatenados. Siempre el anterior va a ser la base para el siguiente pecado que habla de esta cadena de 7. Cuando los mentirosos mienten, son falsos testigos, pero no todos los falsos testigos dicen mentiras. Todo falso testigo es una mentira, pero no todas las mentiras son falsos testigos, en el sentido que no todas las mentiras afectan la reputación de otras, pero hay unas que sí afectan la reputación de otras. Y al afectar la reputación de esta persona, entonces estamos causando mal contra esa persona. Dice que la lengua de la mentira se puede ejercer desde cualquier escenario, pero un falso testigo exhala específicamente mentiras en el contexto de un voto o de un juramento. Una lengua mentirosa puede fabricar apresuradamente una falsedad, pero un falso testigo planea cuidadosamente y deliberadamente las mentiras que planea decir. En pocas palabras, entre el mentiroso y el falso testigo hay una gran diferencia. El mentiroso dice una mentira, y cuando va a ser cachado en esa mentira, tiene la astucia diabólica de decir otra mentira. Pero el testigo falso, dice la Escritura que se da la tarea de meditar, y que a veces hasta ni duerme por estar fraguando planes de qué es lo que va a ir a decir. Y hasta pone en su mente el plan A, el plan B, el plan C de falsos testimonios, para que si sale alguien a confrontarlo, él tenga una respuesta inmediata acerca de las cosas. Entonces, el falso testigo es alguien
que causa más problemas en la viña del Señor. Un falso testigo que dice mentiras deliberadamente incluye o se incluye como que él vio las cosas, como que él estaba ahí. Y entonces, ¿qué pasa? La verdad la tuerce o la pervierte o la tergiversa de acuerdo al beneficio de alguien. Y lógicamente ese beneficio de alguien ya se vuelve un cómplice en la vida contra otra persona. Entonces, es ponerse de acuerdo con otro. Mire, si decir una mentira es malo, porque la Biblia dice que Jesucristo es la verdad, Satanás es la mentira. Si ya de por sí decir una mentira es mala, mucho peor es ser un testigo falso y ponerse de acuerdo con alguien para ir a causar perjuicios contra un hermano. Las 5 primeras cosas que Dios tiene que ver con diferentes partes del cuerpo, la secta es una persona. Hablamos de los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a hacer mal. Pero esto es un conjunto de muchos órganos, incluyendo el cerebro, que se ven unidos para ir a causar mal. Dice Éxodo 20:16, que no se te olvide este versículo. No dará falso testimonio contra tu prójimo. Es una prohibición de parte de Dios desde el Antiguo Testamento que él declaró de que es malo. Es una prohibición. Así como dice, no matarás, no robarás. Así dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es uno de los 10 mandamientos. Un falso testimonio que vierte mentiras se refiere a la idea de un perjurio o de un engaño. Se trata de una persona que carece de toda integridad. ¿Por qué? Porque sabe cuál es la verdad y en su mente fraguó un plan para ir a ocasionar mal a los demás. Y entonces esto está estrechamente relacionado con la falta de rectitud. Es una persona que no tiene reproches. No tiene rectitud, no tiene firmeza. Es una persona que de verdad Dios la aborrece. Sugiere que en su corazón no hay estándares de Dios. No está Dios en su corazón para una persona que empieza a repetir historias que otro le contó y que hasta se atreve a decir, si es cierto, yo estaba ahí cuando nunca lo estuvo, o cuando se pone de acuerdo con alguien. Es una persona vil, dice la palabra. Pero entonces, ¿qué sucede? Mentir sobre una persona bajo juramento es arruinar la reputación de otra. El falso testimonio no es fácil de descartar, ya que está cuidadosamente planeado para que suene como una acusación razonable. El Salmo 35:11 dice David que a él vinieron testigos maliciosos que habían levantado contra él preguntando cosas que ni él mismo sabía. Igualmente, contra nuestro Señor Jesucristo fueron llevados falsos testigos. Igualmente, en Mateo, eso dice Mateo 26:60. Y en Hechos 6:13 habla de que los fariseos llevaron falsos testigos contra Esteban. ¿Y sabe cuál es lo peligroso del falso testimonio cuando tú te pones de acuerdo con otros para causar mal a tu hermano? Que en el caso de Jesús y en el caso de Esteban, ese falso testimonio llevó a la muerte. Entonces, ya se mezcla con otro pecado grandísimo y es manos derramadoras de sangre inocente y pies presurosos que llevan a hacer el mal y corazón que maquina pensamientos inicuos y labios derramadores de sangre inocente, manos derramadores de sangre inocente y labios que hablan palabras de mal. Como ves, es todo el cuerpo el que afecta a la persona que se da la tarea de hacer falsos testimonios contra alguien. Pero ¿qué sucede? Intrínsecamente, decir un falso testimonio es comprometerte legalmente contra una persona. Porque cuando tú dices, si es cierto, hermano, yo lo vi,
Y ahí está de testigo fulano y mengano. Legalmente te estás comprometiendo de acuerdo al Antiguo Testamento, porque dice la palabra que antes tendrías que poner testigo para que pudieras tener credibilidad. Y cuando dos personas se ponen de acuerdo para ir a causar mal contra otro, allí ya te enlazaste. Y como te enlazaste, estás viviendo de acuerdo a la ley y se te va a juzgar de acuerdo a la ley. Entonces, ahora voy a hablar de algunos falsos testimonios que sin querer hemos hecho. Por ejemplo, cuando tú te casas, cuando estás delante de un juez o delante de un pastor o delante de lo que sea, ¿verdad? Un líder religioso, un abogado. Y cuando te preguntan que si estás dispuesto a serle fiel a esa mujer, el marido, la esposa, promete guiar amorosamente a su mujer. La esposa promete seguir reverentemente el liderazgo de su marido. Y Dios cree, Dios da por hecho que esa autoridad tiene la capacidad de que tú, ante testigos, te ates a tus palabras. Pero cuando tú vienes y no honras lo que prometiste, entonces te conviertes en una persona de falso testimonio. Porque del testimonio viene de la palabra testigos. Es decir, que hablaste palabras y te comprometiste poniendo a otros como testigos de un comportamiento que tú ibas a hacer. Entonces, mi amado hermano, cuando tú le fallas a tu cónyuge, te estás haciendo ese pecado de falso testimonio, porque no estás cumpliendo los compromisos que adquiriste delante de los hombres y delante de Dios. Por otro lado, nosotros también tenemos compromisos con nuestros hijos. Muchas veces nosotros hemos presentado a nuestros hijos en un altar y algún pastor ha orado por ellos y nos ha leído palabras donde nosotros nos hemos comprometido a guiar a estos hijos, a estos muchachos, a instruirlos por el camino del Señor. Y lo hacemos delante de testigos, delante de una congregación, los que bautizaron a sus hijos en la iglesia católica, delante de padrinos, siempre falso testimonio, reitero, viene de la palabra testigos. Tuviste testigos que dijeron que ibas a guiar a tus hijos por un buen camino. Pero ¿qué sucede? Cuando tú descuidas a tus hijos, cuando tú le das malos ejemplos, cuando tus hijos en vez de verte ir con una Biblia en la mano, te ven ir con una cerveza en la mano, con un cigarro, con algo de droga, con otra mujer que no es tu madre, y etcétera, etcétera. Tú les prometiste hablarles con un lenguaje de amor. Y cuando tú lo que vienes es vociferar palabras, cuando tú vienes lo que es humillar a los demás, a tus hijos, estamos hablando específicamente de los hijos, cuando tú los golpeas físicamente, espiritualmente, emocionalmente, no estás cumpliendo con la palabra que como padre adquiriste una responsabilidad. Entonces date cuenta, y esta palabra lo que pretende es abrir tus ojos, que cuando tú eres un mal padre, y cuando tú eres un hijo y no honras a tu padre también, entonces le estás fallando a Dios y te estás convirtiendo en un falso testigo. Por eso es que Éxodo 20:16 dice, Dios odia la mentira y ama la verdad. Éxodo 23:1 dice, no harás circular un informe falso, no pongas tu mano con el malvado para ser un testigo injusto que provoca conflicto en la comunidad, dice Proverbios 6:16. El que derrama mentira no quedará libre, dice Proverbios 19:5. Un falso testigo dice mentiras, dice Proverbios 12:17. Y el falso testigo perecerá. Ahí es el juicio de Dios. Proverbios 21:18. El falso testigo perecerá. Un falso testigo no quedará impune y el que derrama mentira no quedará libre. Nuestras mentiras que hacemos cuando fallamos ante los testigos que hemos tenido. Y yo te voy a decir algo. Aunque no haya nadie físicamente, tenemos un testigo que está viéndonos siempre y ese se llama Dios. Y cuando tú has prometido hacer cosas correctas,
pero tu actuar, tu comportamiento es contrario a lo que tú has prometido, entonces ¿qué sucede? Te conviertes en un falso testigo y te estás comprometiendo con el Señor. Dice Éxodo 23:17 que cuando con nuestro falso testimonio hacemos morir a un inocente o una persona honesta, no absolverá Dios a los culpables. Imagínense ustedes, los falsos testigos serán sometidos a juicios. Y Deuteronomio 16, donde están todas las leyes, en el 19:16, tú ahí puedes hacer o leer que te darás cuenta que existen bendiciones para quienes cumplen sus palabras. La Biblia dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Es decir, que nosotros debemos de ser buenos testigos delante de Dios y que tenemos que actuar correctamente. ¿Cómo evitar el pecado de falso testimonio? Primero, tenemos que tener arrepentimiento. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque, te lo digo yo he fallado como padre, yo he fallado como esposo, yo he fallado como hijo. Todos hemos hecho alguna vez este pecado de falso testimonio. Y óigase bien, yo quiero que me entiendas. Falso testimonio, según la Biblia, no solamente es ponerte de acuerdo con alguien para ir a hablar mal de otro. Es asegurar un cuento que te vinieron a contar y que tú no sabes si es verdad, porque estás desprestigiando a tu hermano. Eso es ser un falso testigo. Pero también un falso testigo es aquel que no cumple las promesas que hizo delante de testigos que pueden decir, él prometió ser un buen esposo, él prometió ser un buen padre, él prometió ser un buen hijo, él prometió ser un hijo de Dios correcto. El arrepentimiento es necesario debido a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es arrepentirnos de esos comportamientos que nosotros hacemos. El fruto del arrepentimiento lleva al discernimiento, a la sabiduría y a los dones del Espíritu Santo. Lo que lleva entonces, cuando tú tienes dones de Dios, cuando tú tienes sabiduría y discernimiento, entonces ¿qué va a pasar tu mente? Tu mente va a ser renovada, va a ser cambiada. Tu corazón de piedra dice que va a ser cambiado por un corazón de carne. Entonces vas a tener la mente de Cristo. Vas a escudriñar tu corazón antes de ir a hablar mal de los demás. ¿Sabes por qué? Porque el temor de Dios te hará ser un imitador. Número 2, debemos de esforzarnos de ser dignos de confianza. Mateo 5:3-37 dice, como cristianos, nuestras palabras deben de reflejar la verdad, y la verdad es Cristo. Por eso Cristo dijo, no hagas ningún juramento, que lo que digas simplemente sea o sí o no. Él nos prohibió categóricamente andar prestándonos a juramento, que nosotros debemos de tener un carácter tan honorable, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Por eso es que Él nos insta a hablar con la verdad, Efesios 4:15, y Efesios 4:25 nos insta a dejar de lado la mentira. Así que arrepintámonos, esforcémonos en dejar de un lado la mentira. No nos andemos metiendo, no nos andemos comprometiendo en cosas que no hemos oído, que no hemos visto, que no hemos estado ahí. Dice que tampoco debemos de hacer compañía a los que por lo general, ¿sabes hermano? Tú sabes quién es el chismoso, tú sabes quién es el mentiroso, tú sabes quién es el que le gusta andarse metiendo en la vida ajena. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? No difundirá un informe falso, no te unirás a un hombre malvado para ser un testigo malicioso. ¿Qué es lo que está diciendo Éxodo 23? No te juntes con las personas que tú sabes que tienen ese mal hábito de andar hablando mal de los demás y de andar señalando a los demás y fraguando planes de maldad. La iglesia, porque los compañeros de los tontos serán destruidos. Entonces mi pregunta es, si por ser tonto Dios te va a destruir, es más tonto aquel que sabe que la primera persona es mala y te va a juntar con ellos. Entonces te va a juzgar Dios, aquel por tonto y a vos por retonto, por andarte juntando con el chismoso, con el murmurador, con el mentiroso, con el que le gusta hacer planes de maldad. No seamos torpes, mis amados hermanos. Mejor no digo porque quería decir una palabra. No actuemos con sabiduría.
Una iglesia sana va a tomar en serio toda palabra de Dios, negándose a tolerar el falso testimonio y tomando medidas tangibles cuando intente florecer ese tipo de pecado en el cuerpo de Dios. Nadie puede creer o vivir una mentira cuando es guiado por el Espíritu Santo de la verdad. ¿Quién podrá decirle una mentira a Jesús? Gálatas lo dice, Dios no puede ser burlado. No te puedes justificar delante de Dios. No podemos ponernos con un espíritu de mansedumbre y creamos que Dios va a llamar malo a lo bueno o bueno a lo malo. Dios es la justicia. Entonces, como tal, busquemos cómo no andar juntándonos con ese tipo de personas. Y para terminar, te dejo dos textos. Romanos 16, 17 al 18 que dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. ¿Viste? Te lo estoy diciendo. Fíjate en aquellos que andan haciendo lo malo y no te juntes con ellos. Dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que habéis aprendido. Y a estos evita. No te junte, no te mezcle, no seas parte. Y dice, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y con buenas palabras y discurso engañan los corazones de las personas sencillas. Imagínate esta versión lo que está diciendo, no te juntes con esas personas, porque vas a terminar siendo engañados por ellas. Y Santiago 4:11 dice, no habléis mal de los demás hermanos. El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. ¿Y quién es la ley? Es Dios, es Cristo. Pero si juzga la ley, no eres un hacedor de la ley, sino un juez. Y el único que está con la capacidad moral, espiritual, legal de juzgarnos, se llama Dios, Jesucristo y su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí es la pureza. Porque ahí no hay pecado. Pero ¿quiénes somos nosotros para hablar mal de los demás? Así que, mi amado hermano, tengamos cuidado de no prestarnos al juego de un hijo del diablo. Si tú eres un hijo de Dios, actúa como actúa Dios. Sé un imitador de Cristo. Así que vamos a orar, porque queramos o no, más de alguna vez hemos caído en este tipo de pecados de llevar falso testimonio delante de las demás personas. Señor Jesús, te pedimos perdón. Nos presentamos delante de ti como lo que somos, pecadores arrepentidos que necesitamos un cambio en nuestra vida. Danos la sabiduría para poder discernir y conocer a aquella persona que se dedica a crear falso testimonio, aquel hombre, aquella mujer que no es un hijo tuyo y que está infiltrado en las congregaciones causando división entre hermanos. Ayúdanos, Señor, a no ser causante de división con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestros falsos testimonios. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a ser hombres y mujeres temerosos de ti, que llevemos las buenas nuevas del reino y que estemos promoviendo la unidad y la paz entre los hermanos. Porque todo aquel que comete ese tipo de pecado no quedará sin castigo. Perdónanos, Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestra comunión con tu Santo Espíritu, para que entonces podamos andar de acuerdo a tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Así que, mis amados hermanos, ya van 6 videos, quedará el último. El 7 es... definitivamente dice el que siembra discordia entre hermanos. Así que, mis amados hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de actuar, para que entonces podamos andar conforme la voluntad de Dios. Dios me les bendiga.